Bienvenidos a nuevo episodio del podcast Tecnología y Seguridad Empresarial TICE. Este es Sebastián Vázquez, su anfitrión. Este va a ser un episodio muy especial y ahora le vamos a dar el detalle de por qué. ¿Te has preguntado cuáles son las implicaciones legales de sufrir un incidente de ciberseguridad? ¿A quién debo notificar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cometes un delito si pagas al ciberdelincuente por recuperar tus datos? Estas son las preguntas que analizaremos en este episodio sobre qué hacer ante un incidente de ciberseguridad desde la perspectiva legal. Por eso vamos a contar con una experta en la ley, la abogada Carla Ispurúa. Carla Ipurúa es una socia de Morgan & Morgan Abogados, la firma de abogados más grande de Panamá. Carla es socia del Departamento de Derecho Corporativo de Morgan & Morgan. Carla lidera los servicios de protección de datos, donde asesora a empresas a atender los compromisos legales y regulatorios ante la ocurrencia de incidentes de ciberseguridad. Carla adicionalmente también es miembro fundadora de la Asociación Panameña de Ciberseguridad. Como ustedes saben, por muchos años yo trabajé en Morgan & Morgan y por tal razón desarrollar relaciones profesionales y personales con gente tan conocedora como Carla. Bienvenida, Carla. Por favor, preséntate a nuestra audiencia y siéntete en la libertad de darnos más detalles sobre qué haces en Morgan & Morgan. Gracias, Sebastián. Bueno, lo primero agradecer la invitación y este espacio para poder compartir toda la información que vamos a estar hablando hoy y sobre todo poder compartirlo pues contigo, que siempre es un gusto poder intercambiar ideas con todos estos temas. En efecto, soy socia de Morgan & Morgan y una de las áreas de práctica que lidero es la de tecnología, protección de datos y telecomunicación, que es una práctica que nace por la propia necesidad del mercado y de los clientes. Desde antes de pandemia, de hecho, ya nosotros veníamos desarrollando esta práctica de alguna manera y obviamente se ha acentuado después de la legislación ya específica que se crea en materia tanto de protección de datos y ahora que también está también los temas de ciberdelincuencia. Son áreas de prácticas que además se complementan con otras áreas de práctica ya tradicionales existentes, que en el despacho hemos hecho como una fusión que Sebastián lo sabrá, que al final el área de práctica pues es un área que se complementa mucho con diferentes áreas de práctica dentro de la firma, ¿no? Porque tenemos la área que se especializa en protección de datos, lo combinamos con la parte tecnológica, que en su momento nos apoyaste tú y además traemos también a la mesa los especialistas de derecho penal. Entonces es un área que se complementa muy bien con diferentes áreas de práctica y tratamos de hacer a los clientes saber y acompañarlos en el todo cuando se ven ante estas situaciones, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Mencionaste un poco sobre la legislación en Panamá sobre protección de datos y ciberdelincuencia. ¿Puedes profundizar un poco sobre cuáles son las regulaciones, qué tipo de legislación hay en Panamá al respecto? Y también que me comentes un poco sobre las regulaciones, porque entiendo que hay una diferencia entre lo que debe cumplir una empresa por producto de ley y otro por tipo de regulaciones como la que ofrece la ley bancaria. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, claro. Yo creo que lo importante, y siempre me gusta mencionarlo en los espacios que me han invitado a conversar de estos temas, es tener claro que antes de la ley de protección de datos del 2019, la ley 81, de alguna manera ya existía regulación en Panamá en esta materia. No es que no existía, lo que no existía es probablemente una ley que lo consolidara y específica, pero sí es cierto que habían temas puntuales que de hecho que se introducen desde la Constitución hasta en leyes especiales para sectores específicos. Sectores regulados, como por ejemplo la banca o seguros, siempre han tenido un deber de confidencialidad y protección de la información, incluso mayor a solamente los datos personales. Eso como contexto amplio. Entonces, desde la perspectiva de protección de datos hay que tener en cuenta que hay una legislación específica del 2019 y hay un reglamento que entra en 2021, en el cual el regulador, que es la Autoridad Nacional de la Transparencia y que conocemos por sus siglas, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, pero que eso se añade dependiendo del sector en que estén las empresas, el que probablemente tengas reguladores adicionales y que tengas regulación adicional que ya era previa incluso o que se ha adicionado regulación posterior. Entonces es importante, dependiendo del sector que tienen las empresas, tengamos esa parte clara, ¿no? Tú mencionabas que había regulación específica y en efecto lo hay. La banca, por ejemplo, en adición a que ya la tenía previo a la regulación de 2019 de protección de datos, ha emitido la superintendencia de bancos un acuerdo específico para el tema de protección de datos personales. Al igual lo ha hecho la superintendencia de seguros y reaseguros. Pero de nuevo, tener en cuenta que estos sectores, aunque
han emitido acuerdos especiales para protección de datos, ya son sectores que previo a 2019 regulaban de alguna manera esta materia. ¿Por qué? Porque son sectores que por la sensibilidad de la información que manejan, su deber de confidencialidad en cierta manera es incluso más estricto o mayor a solamente ese deber de proteger los datos personales. Ellos tienen un deber mayor en cuanto a toda la información, de hecho, que manejan de sus clientes. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, pero para atender puntualmente y resumir lo que me preguntabas, si hay regulación, Ley 81 y el decreto de 285 de 2021, que aplica para todos en materia de protección de datos. Hay reguladores, hay sectores específicos que tienen materia y acuerdos específicos que lo regulan, ¿no? La Superintendencia de Bancos, todo el sector bancario y el sector de seguros con la Superintendencia de Seguros y su acuerdo. Adicional a eso, yo creo que también es importante mencionar la ley de ciberdelitos, que realmente viene a modificar e introducir artículos y regulación en el Código Penal, que también es pues de reciente data y creo que es uno de los temas que también vamos a tratar más adelante en detalle, ¿no? Sí, en relación a esa misma ley de ciberdelitos, eh, entiendo que es una ley que se hizo, que entró en vigencia o que se aprobó, mejor dicho, porque existe una diferencia. Ahí yo aprendí mis cositas trabajando en la firma sobre el sistema legal. Un tema es cuando la ley se aprueba y otras cosas cuando entra en vigencia. Cuéntanos sobre esa ley. He leído mucho sobre la definición de ciberdelito. Esa ley también entiendo que no solamente se limita a clasificar ciberdelitos empresariales o que afectan a empresas, sino ciberdelitos que afectan a personas. ¿Qué nos podrías comentar sobre esa nueva ley de ciberdelito? Sí, Sebastián. De hecho, yo creo que es importante tener en cuenta que obviamente esto viene el resultado de una situación internacional que ya venía desde muchísimos años. De cierta manera, nosotros lo estamos haciendo posterior a muchas jurisdicciones, incluso de la región. Y lo que viene realmente es a incluir o a tipificar delitos. Ya realmente hay una combinación entre ciberdelitos, que en efecto se empieza a regular, y entonces ya entra en detalle en situaciones de vulneración de bases de datos, situaciones de utilizar medios electrónicos o medios de tecnología de información para temas que ya involucran pues temas de eh, abuso sexual infantil, pornografía infantil. También se trae a tipificar em, y de hecho a agravar sentencias producto y desde la medida en que cualquiera de estos escenarios involucre información, imágenes de menores de edad, se tipifica también temas de suplantación de la persona, ¿no? Ya temas de Es una identidad. correcto. Y también creo que es curioso y vale la pena mencionar que se tipifica también delitos de vulneración de bases de datos, de cualquier tema de vulneración de información, pero que además se agravan en la medida de que esas vulneraciones afecten, por ejemplo, a bases de datos de entidades públicas, a cualquier entidad o institución que tenga funciones o servicios públicos, a los bancos, aseguradoras, instituciones bursátiles. Entonces, creo que es una ley que viene a atender situaciones que, como digo, ya eran de urgencia por la necesidad del mercado y lo que hizo fue aglomerar varios temas, todos relacionados en definitiva al tema de ciberseguridad, pero desde de diferentes perspectivas, ¿no? La vulneración a empresas, ya de personas a personas, el ciberacoso, el tema de delitos ya de compartir, vulnerar medios electrónicos para temas de imágenes de menores, en temas ya de sexualidad. Como te digo, al final del día viene a regular muchísimos temas que eran necesarios dado el aumento que ha habido, ¿no? Claro, En el claro, proceso con de la protección de datos. tecnología siempre es así, ¿no? La tecnología va por delante y luego viene la regulación. Y por lo que me comentas, esa ley de ciberdelitos vino a tratar de tapar todos los huequitos que veníamos dejando el uso de la tecnología para cometer un crimen, ya sea para vulnerar datos de una empresa o para vulnerar la privacidad de un ser humano o para el despreciable crimen de la pornografía infantil. Qué bueno que esa ley ya es una realidad en Panamá y que nos lleva a estar a la par, me parece, con otras jurisdicciones como Perú y Chile, que son de donde también sé que están bastante avanzados en ese sentido.
Ah, Hablando de los temas, Carla, de leyes internacionales y demás, en Panamá y en el resto del mundo se ha prestado especial atención en esa línea, en el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Europa, la llamada GDPR, que creo que son las siglas en inglés. En Panamá, ¿cómo eso afecta a las empresas internacionales que dan servicios desde Panamá a clientes europeos o extranjeros? ¿Qué tú has visto en relación a eso en Panamá? yo creo que eso es importante, que gracias por la pregunta y creo que es muy valiosa, porque sí es importante que las empresas que tienen presencia en varias jurisdicciones deben tomar y hacer la tarea de investigar las leyes que le aplican, porque en la medida de que sus bases de datos tengan datos personales de personas distintas al país en donde están, deben saber que potencialmente les aplica otras regulaciones de protección de datos y es el caso, de hecho, de la regulación que tú mencionas de la Unión Europea GDPR. Entonces, nosotros hemos visto en la práctica y ocurre mucho con, como tú dices, empresas que ya vienen con una presencia internacional fuerte a establecerse en Panamá. Entonces, lo que le toca a ellas es realmente adaptar su política, procesos a los temas puntuales que le obliga la ley local. A la inversa, una sociedad que opera en Panamá, que va a buscar operar fuera o que va a empezar a ofrecer sus servicios fuera, debe saber que tiene que ampliar sus servicios, sus políticas, sus procesos, porque en efecto va a empezar a aplicarle una legislación que usualmente tiene más requisitos y puede ser incluso más severa en cuanto a multas y requerimientos como es la de la Unión Europea, ¿no? Y Entonces el, sí es importante que, que se asesoren correctamente, tengan muy claro tengan muy bien mapeado de quién están guardando información, a quién se le está solicitando información, a dónde están ofreciendo sus servicios, porque eso va a tener un impacto en la regulación que les aplica. Sí, esto es muy cierto lo que mencionas, Carla, y le comparto a la audiencia. Carla y yo hemos trabajado en proyectos de atender temas de protección de datos GDPR, y sí, como ella menciona, sí es importante de que si usted, no importa el tamaño de tu empresa, si tu empresa está atendiendo clientes europeos, en algún momento te va a llegar el formulario con las preguntas en relación a qué estás haciendo para la protección de los datos de los clientes europeos, porque es un tema que se le exige a esa empresa que da servicio, no importa si ella lo outsourcea a Panamá o cualquier parte del mundo. La ley les exige a ellos que se aseguren que sus proveedores están cumpliendo con las mejores prácticas de protección de datos, ¿no? Y eso va muy alineado con el público de este podcast, que se preocupa por la tecnología y la seguridad, pero que también tiene que asegurarse de cumplir con las leyes y regulaciones extranjeras. En esa misma línea, Incluso ajá, dime, sí. Sebastián, perdón, incluso yo diría que ya a nivel de las empresas es importante que consideren que ya está un requisito previo para tan siquiera la contratación, ¿no? Usualmente ya muchas de estas empresas, cuando empiezan a buscar empresas en países de jurisdicciones distintas a la Unión Europea, por ejemplo, o como requisito previo a la contratación, ya exigen el conocer sistemas, protocolos de seguridad, sistemas de seguridad. Tú mejor que nadie lo sabes, incluso el tener acceso o poder inspeccionar cada cierto tiempo los procesos. Entonces, cada vez se vuelve más importante que las empresas tengan muy claro y tengan sus proveedores y tengan la información disponible para poder cumplir y ofrecer esos servicios para ser competitivos incluso en el mercado. El derecho creo que le llaman derecho de inspección o algo así. Ujú. Hubo- que aquí en Panamá se maneja definitivamente por alguno de los acuerdos de la Super, en el caso del negocio bancario particularmente, pero la GDPR también lo exige. Entonces, para aquellos que son responsables de administrar o proteger entornos corporativos de tecnología, ya usted no solamente tiene que estar pensando en la regulación local, sino también pensar en cumplir con estos requerimientos a la hora de cuando se están atendiendo clientes europeos. En esa misma línea, Carla, yo estuve hace unos meses participando en un evento en los Estados Unidos y me llamó mucho la atención el concepto de materialidad. Materialidad a la hora de reportar un incidente de ciberseguridad. Dice la Security and Exchange Commission de los Estados Unidos que materialidad es toda información que un inversor razonable considere importante para tomar una decisión de inversión, lo que significa probablemente cambiarlo, que lo podría cambiarlo o influir su decisión de invertir en algo. O sea, lo que busca es que se le informe al inversor, al inversionista, mejor dicho, oiga,
esta empresa sufrió este incidente de ciberseguridad, sufrió un incidente de seguridad que se es considerado material, y por tal motivo se reporta, ¿no? Y ese es el principal impulsor de que las empresas reporten los delitos de ciberseguridad. Te hago una pregunta. ¿Has visto si en Panamá existe algo como tal donde se define o se trata de definir a qué nivel un incidente es necesario sea reportado a las personas? Algo de eso, ya sean las leyes de protección de datos o de ciberdelito. El tema que nosotros tenemos es que la regulación, vamos a decir, es general, que es la Ley 81/2019 y el Decreto Ejecutivo 285 de 2021, que son los que regulan protección de datos personales y establecen al ANTAI como el regulador. Lo que establecen es una definición de qué es, de lo que van a considerar una violación, una vulneración de seguridad de datos personales. No hay un criterio de materialidad, que eso es una pregunta constante. O sea, cualquier eh, incidente en el cual hay uno, y aquí te voy a leer, o sea, te leo como quedó definido en el reglamento. Cualquier daño, pérdida, alteración, obstrucción, acceso y en general cualquier uso ilícito o no autorizado de los datos personales, aun cuando ocurra de manera accidental en cualquier fase del tratamiento y que represente un riesgo para la protección de los datos personales, se tiene la obligación de notificar al ANTAI y a los titulares de los datos. Y además se establece un plazo de 72 horas desde que el responsable del tratamiento de datos haya tenido conocimiento del incidente. Entonces, ¿qué pasa? En efecto, el, o como consta actualmente, es amplio y no hay una materialidad en el sentido o no hay un criterio cuantitativo o cualificativo que uno pueda decir, ah, bueno, es que nada más afectó a una persona o ha afectado a 100.000. Realmente la obligación consta desde que ocurre esa potencial vulneración y mira que la forma en que queda redactado es así haya sido accidental, en la medida haya un riesgo de esos datos personales. Entonces, nosotros, consejo a clientes, ha sido muy conservador de que en efecto la obligación consta de notificarlo a la ANTAI y a los titulares de los datos, independientemente de que sea uno o 100 personas, por ejemplo. Y Entonces, por lo que escucho, 72 horas, es bastante agresivo cuando tú probablemente ante un incidente de ciberseguridad en 72 horas tú todavía no tienes la idea clara de qué fue lo que sucedió, estás tratando de investigar qué pasó y según la ley panameña ya deberías estar notificando a la ANTAI y a las personas afectadas. eso es una realidad práctica que es compleja y que todos los que han tenido, pues lamentablemente, que pasar por esa situación, tienen que medir, porque en efecto, el plazo es agresivo. Creo que lo que ha querido el regulador es forzar a que se le notifique de la situación para ellos decidir si hay recomendaciones, medidas que se deban tomar, ¿no? Y asegurarse de que se le informe a los titulares de los datos a la situación para que ellos también puedan mitigar riesgos. Sin embargo, ese plazo de las 72 horas, como tú bien dices, es muy complejo en la práctica, porque probablemente cuando estas cosas se dan, sobre todo en un contexto internacional, tú no necesariamente, como bien dice Sebastián, tienes conocimiento, a pesar de que sabes que algo haya ocurrido, no necesariamente tienes conocimiento de la profundidad del daño, por decirlo de alguna manera, o lo tanto que se haya visto afectada o qué número de información se ha visto afectada. De hecho, nosotros hemos situaciones en las cuales hemos tenido que reportar, vamos a decir, sobre la marcha. ¿Por qué? Porque 2 meses más tarde o 3 meses más tarde o 2 semanas más tarde se han dado cuenta que la vulneración ha sido mayor, por ejemplo, o ha habido más información de la que pensaban inicialmente afectada. Entonces, yo lo que puedo mencionar sobre esto es que el regulador, sí, en mi opinión y en nuestra experiencia, eh, entiende esto. Entonces, sí me parece que ellos han demostrado tener la flexibilidad de que se les informe la situación y que probablemente o no se ha terminado de evaluar o es un proceso todavía continuo. Entonces, yo creo que ellos sí tienen la flexibilidad de conocer de esa de situación y manejarla de esa manera y que probablemente va a ser un proceso que se tenga que ir o actualizando en el tiempo incluso, ¿no? Ya sea para menos o para más, porque al final hay situaciones en las cuales crees que la situación es peor, pero cuando terminas de evaluar el proceso, a lo mejor fue más contenido la vulneración de lo que uno pensaba. Entonces,
creo que lo que yo siento es que sí se ha creado una flexibilidad del regulador en ese sentido. Entonces, a nosotros sí nos gusta transmitir a los clientes esa, esa, esa situación para darles tranquilidad de que pueden salir a informar y que puede ser un proceso continuo, o pueden en algunos casos, dependiendo de la situación, incluso esperar a tener más información, porque realmente no tienen todo lo necesario para poder salir a informar. Esa experiencia que mencionas, Carla, es muy importante para las organizaciones cuando están enfrentando a este tipo de incidentes que afectan a la protección de datos, apoyarse en gente y organizaciones como Morgan que conocen qué hacer. Y es por eso que la siguiente pregunta que te tengo es, ¿cómo desde Morgan ustedes ayudan a los a cumplir con estas regulaciones de protección de datos en el momento de un ciberincidente? Generalmente ¿cómo los apoyan ustedes a los clientes a navegar esas aguas de que no solamente estás tratando de contener el ciberincidente desde el punto de vista técnico, sino ya estás pensando en los riesgos legales y cómo cumplir con regulaciones? ¿Cómo ustedes los ayudan en ese sentido? Mira, yo creo que sí me gustaría mencionar que nuestra asesoría, y esto yo creo que es importante para que todo el mundo lo escuche, la asesoría idealmente no debería venir solamente al momento de una vulneración o un incidente. O sea, nosotros sí nos gusta aclararle a los clientes, y yo lo digo como en tres fases, ¿no? O sea, nosotros tratamos y buscamos que los clientes busquen una asesoría preventiva. O sea, apoyémosles desde el inicio en sus políticas, procesos, la capacitación de las personas que manejan estos datos personales es muy importante y de hecho una capacitación continua. Entonces, dar las políticas para estar preparados de antemano ante una posible vulneración, el tener ya un plan, cómo hay que tratarlo, quiénes son las personas, las personas que van a tomar las decisiones en ese momento, cuáles son los pasos a seguir. Entonces, idealmente debe haber una asesoría preventiva y una asesoría que les permita estar en cumplimiento y hacer revisiones anuales de que en efecto se mantiene en cumplimiento, no solamente la parte de documentos, la parte legal, sino también incluso apoyado en la parte técnica, que es aún más importante, como sabe Sebastián, en muchas o en todas las ocasiones. Entonces creo que tiene que ser una asesoría que se complemente ambas, que es lo que nosotros tratamos de hacer, que no es una asesoría solamente legal, sino complementarla con la parte técnica preventiva. Entonces ya, además la asesoría continua, como digo, en el año. ¿Por qué? Porque hay consultas, porque hay que de alguna manera hacer una auditoría cada cierto tiempo del cumplimiento en esta materia. Y entonces ya la tercera, que como tú bien dices, es cuando ya ocurre una situación. Nosotros, lo mencionaba al inicio, nuestra área de práctica está complementada no solamente por la parte de la regulación de protección de datos, sino que traemos a la mesa a un equipo técnico, ya que entiende, por decirlo de alguna manera, ese idioma y que va a poder hablar con los técnicos de la empresa sobre el proceso y cómo apoyarlo y las medidas a tomar. Y además, nuestra área penal, que tenemos especialistas también en temas de ciberdelitos, que nos acompañan en ese proceso. ¿Por qué? Porque en ese momento se puede combinar ya muchísimas cosas que pueden estar pasando dentro de la empresa. De hecho, yo diría que para los clientes y para las personas que son empresas que tienen presencia internacional, nosotros participamos y apoyamos en conjunto con firmas extranjeras también, porque ya se vuelve un proceso colaborativo de entre diferentes jurisdicciones. Entonces, cuando estamos ante una situación de vulneración, yo les diría que nosotros acompañamos en el proceso ante el regulador local, desde revisar, preparar, apoyar en todo lo que se le vaya a presentar al regulador local. También los acompañamos en el proceso de lo que se le vaya a comunicar a los titulares de los datos, porque hay que hacer esos dos procesos en paralelo, técnicamente lo que te requiere la regulación existente y además ya lo que haya que hacer de la perspectiva fuera, ¿no? Ya sea porque va primero, dependiendo de la situación de la empresa, o porque es una consecuencia producto de servicios que ofrece esa empresa y donde lo que se haya vulnerado esa información. Entonces, ya hay cosas más técnicas, que es hasta dónde podemos acompañar y nosotros tenemos empresas y tenemos contactos y podemos hacer una asesoría, como decía, conjunta. ¿Por qué? Porque cuando ocurren estas situaciones y sobre todo si hay un tema ya de ransom, o sea que ya hay una persona y ahí tiene que haber un tipo de negociación involucrada, sí recomendamos involucrar especialistas. Nosotros en colaboración podemos recomendar y podemos apoyar en ese proceso, pero siempre es importante tener especialistas en la mesa
cuando se va a tratar o se va a considerar ya entrar en ese tipo de situaciones o negociaciones, ¿no? Me encanta, Carla, porque lo que mencionas hace todo el sentido desde el punto de vista técnico y ahora también lo entiendo desde el punto de vista legal. Yo siempre le he dicho a mis clientes y a todo el que me escuche, oye, eh, para elevar la ciberseguridad tenemos que estar preparados para cuando se sufra el incidente. No asumas que no te va a pasar, porque cuando te Contrario. pase estás peor. Y el mensaje que nos da Carla es que también para los temas legales y los temas todos los temas regulatorios hay que estar preparado desde antes y hacer lo que nosotros técnicamente llamamos asumir compromiso. Asume que te va a pasar para que estés mejor preparado para cuando te dé. Prepárate para que no te dé, pero esté preparado para cuando se dé lastimosamente la situación. Sí, porque cuando esas cosas ocurren, la verdad que son plazos muy cortos, el tiempo de respuesta se vuelve muy importante ante estos incidentes y no puede ser que en ese momento entonces empecemos a ver quién me puede apoyar, qué tengo que hacer, a dónde llamo, a quién llamo. Es importante que ya tengas ese grupo, ya sepas, tanto de internamente en tu empresa como fuera, porque vas a requerir apoyo externo. Entonces, esa cadena es importante tenerla ya clara para mitigar todos los riesgos que viene con esto, porque no es solamente el riesgo inmediato técnico, y lo hemos visto y yo creo que lo vemos cada vez más en los periódicos, o sea, es todo lo que acompaña ya el riesgo reputacional, lo que se pierde en negocios producto de estas situaciones, lo extendido que se puede, porque esto puede ser una situación puntual que se atiende o puede ser extendida por semanas. Todos estos temas uno tiene que estar muy preparado y creo sí, es valiosísimo el trabajar bajo una presunción de que no es sí o cuándo, es estar preparado porque todos podemos ser, eh, todos podemos ser potenciales víctimas. Así es, así es, así es. Con la tecnología nos ofrece la oportunidad de unirnos en el sentido de tener comunicaciones con personas desde el otro lado del mundo, pero a la misma vez le ofrece la oportunidad también a los ciberdelincuentes a atacarnos desde el otro lado del mundo y también le da mucho más valor al ciberdelincuente local. O sea, no asumamos que todos los ciberdelincuentes son externos. Localmente se dan casos y es importante estar preparado. Carla, gracias por esta parte. Vamos a irnos a una pausa y escuchar a nuestros anunciantes y seguimos en unos segundos conversando con Carla sobre este interesante tema. En GFS InfoSec apoyamos a organizaciones con altos requerimientos de ciberseguridad. Con nuestras pruebas de penetración, evaluaciones de seguridad y administración segura de Microsoft 365, elevamos tu resiliencia ante los retos tecnológicos actuales. Te invitamos a escribirnos a info@gfsinfosec.com. Hablemos juntos el servicio a la medida que tendrá el mayor impacto en tu negocio. Estamos de vuelta. Carla, estuvimos hablando de las leyes, regulaciones ante incidentes de ciberseguridad. En relación a la ley panameña, ¿existen algunos tipos de multas en la ley de protección de datos o en ciberdelitos en relación a los que vulneran los datos o a los que no cumplen con la protección de los datos? Sí, de hecho la ley 81 de 2019 y el decreto ejecutivo 285/2021 ya regulan este tema. El regulador, como decimos, es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que lo conocemos como ANTAI, lo hemos mencionado antes, y ellos tienen la potestad de imponer multas económicas de un valor hasta $10,000, pero además tienen la capacidad de, dependiendo de la infracción, que hay infracciones leves, graves o muy graves, pudiesen ser desde recomendaciones, llamados de atención, hasta suspender o inhabilitar bases de datos, dependiendo de la gravedad. Entonces, sí hay una consecuencia, y yo creo que es importante porque muchas personas preguntan la consecuencia económica nada más, ¿no? Por eso me gusta enfatizar que a pesar de que la ANTAI tiene esa capacidad de hasta los $10,000 como regulador, lo cierto es que las consecuencias pueden ser más graves, aunque no económicas, pero sí de afectar un negocio porque tiene la capacidad de suspender un negocio, o sea, de utilizar una base de datos o incluso inhabilitar. Por otro lado, creo que es importante que las personas tengan claras que esto es solamente la perspectiva del regulador, eso es independiente de los daños y perjuicios que un titular de datos pueda reclamar en tribunales, que ahí no hay una cuantía o limitación. Wow, wow, wow. Entonces, a nivel de la ANTAI, no solamente están las multas,
sino también que te puede prohibir recabar datos. Y para muchos negocios la data es el oro, es el petróleo. Sin la capacidad de recabar datos, ¿cómo vas a trabajar, no? Y no incluye, Eso sujeto a la gravedad la gravedad y incluso la reincidencia en la infracción. entiendo, Pero sí es importante que sepan que tiene la facultad. entiendo. Uno de los más grandes retos que enfrentan las empresas que experimentan un ciberataque, específicamente un ciberataque de ransomware, o cualquier ataque donde el delincuente te pide dinero para recuperar los datos o para que no se hagan públicos, es pagar o no. ¿Existe desde el punto de vista legal una recomendación o algo que debe tener presente nuestra audiencia a la hora de enfrentarse a esa situación? Mira, eso yo creo que es importante que tiene que verse a situación, o sea, caso por caso. La pregunta expresa de que el atender estas extorsiones, porque no hay otra forma de ponerlo, y decidir pagar es un delito para la persona. El pagar expresamente, la respuesta sería no, pero tienen que tener claro que sí hay o deben saber que probablemente el decidir tomar esa decisión es dinero que está yendo a personas que han cometido delitos y que probablemente utilizarán esos fondos para seguir cometiendo delitos. Eh, Sin embargo, y yo creo sobre todo por lo que hemos visto en la práctica, porque una cosa es fácil decir, yo no lidio o yo no negocio con terroristas ni con delincuentes, pero cuando tú estás en una situación en la que toda tu empresa se ve afectada, en la cual tienes responsabilidades con personas, incluso ya hablamos casos de datos sensitivos, o sea, póngase un escenario de un hospital, una institución pública como un canal de Panamá, o sea, situaciones que la gravedad de la situación es tanta que probablemente puede ser incluso menor el atender la situación y obtener la información y conservarla que el extenderlo en largos periodos de 6, 8 meses. Nosotros, y Sebastián y yo que hemos participado en conferencias internacionales, hemos visto cómo cada vez más la recomendación es no descarten el tener que negociar, pero trae un especialista a la mesa. ¿Por qué? Por dos cosas que me llamaron la atención y rescato. Uno, porque sí cada vez más hay una negociación, desde cómo que te entrega la información, incluso hablaron del precio de lo que vas a pagar o la forma en que lo vas a pagar. Entonces, pero sí es importante saber que no es algo que tú deberías hacer. Tienes que traer un especialista a la mesa. ¿Por qué? Porque porque también es posible que te vuelvas una víctima continua porque ya saben que estás dispuesto a hacerlo. Entonces son muchas cosas que se tienen que considerar, ver qué tan mitigado o protegido estás ante esa situación, si realmente no tienes otra opción, o sea, no tienes cómo acceder a esa información, no tienes cómo subsanar la situación que se está creando o no tienes otras rutas, ¿no? Entonces es difícil decir sí, sí, entra a negociar o no entras a negociar. Creo que hay que verlo caso por caso. Creo que hay que entender la situación en la que se encuentra esa persona, ese cliente, esa empresa. Creo que es importante traer especialistas en la materia, no hacerlo uno directamente con estas personas que no sabes nada, si tan siquiera están considerando el atender un posible pago, una posible negociación. También, Carla, entiendo que en algunos casos estos ciberdelincuentes internacionalmente reconocidos, algunos de ellos están en listas OFAC y demás, ¿no? Entonces, al momento de decidir, si Claro, te tocó la mala suerte de tener que trabajar con uno que está en una lista negra, tienes que también poner eso en tu balanza a la hora de tomar una decisión, ¿no? o sea, si tan siquiera eso es determinable, ¿no? Exacto. O sea, porque es que la mayoría del tiempo no necesariamente tú vas a poder determinar si la persona que tienes al frente, o sea, que la persona que estás escuchando, te está escribiendo, está o no en una OFAC. Sí, hace años yo di una charla de eso sobre el ecosistema de ransomware y de verdad es un sistema multicapas. A veces tú estás conversando con la persona que ha sido contratada para simplemente negociar, así como tú como víctima contratas a un tercero especialista para negociar contigo, los ciberdelincuentes tercerizan el trabajo de negociar a otro grupo para no necesariamente ser quienes reciben el dinero de manera directa. Entonces, es bastante retador esa situación cuando se da.
Y en esa línea, Carla, finalizando nuestra conversación, ¿cuáles recomendaciones podrías darle a los líderes de las empresas que escuchan nuestro podcast para prepararse para desde el punto de vista legal, para un incidente de ciberseguridad que tenga afectación en la protección de datos personales? Ya creo que hace poco nos comentaste uno, nos diste tus recomendaciones, no sé si existan otros puntos que quisieras recomendar o reiterar. Yo creo que lo más importante es tener un plan. Yo creo que es tener un plan para poder responder ante esas situaciones. No necesariamente porque vas a tener todo previsto, porque como justo con la pregunta que acabamos de hablar, es muy difícil, hay escenarios en los cuales vas a tener que hacerlo sobre la marcha dependiendo de la situación, dependiendo la empresa, dependiendo de la afectación, dependiendo si tienes un mitigante o no. Y esas cosas las vas a tener que entender, pero creo que es importante tener un plan en el sentido de, dentro de tu organización, saber quiénes son las personas que van a tener que tomar las decisiones, porque en ese momento todo va a ocurrir muy rápido y tener un sistema de apoyo del que pueda jalar en ese momento, que ya sepan que estén preparados y puedan reaccionar y conozcan qué es lo que hay que hacer y los pasos a seguir. Yo creo que también un poco, y esto me gustó también de la última conferencia que estuvimos de Panacyber, ¿no? Que lo hablaba, y me atrevo a citarlo, la persona que dirige la seguridad en Copa, ¿no? O sea, también de crear un resiliencia dentro de la Vale. empresa. Fabio me pareció fabuloso lo que comentó y la experiencia, producto de lo que ellos vivieron, de tener un plan de resiliencia y poder continuar funcionando, a lo mejor con una situación no prevista. Creo que eso puede ser clave en industrias en las cuales Copa es un gran ejemplo, pero hay muchísimas industrias en las cuales necesitas poder continuar sin perjuicio de que tengas todo un equipo dedicado a la situación. Entonces, creo que esas dos cosas son las que yo recomendaría y todo eso tiene que trabajarse de antemano. No se puede, difícilmente vas a poder lograr eso al momento que todo está ocurriendo. Yo creo que esas son las dos cosas que yo recomendaría, ¿no? Qué valioso esta conversación, Carla, porque no quiero que el público olvide algo. Carla es abogada, Carla no es ingeniera responsable de tecnología, pero Carla es muy conocedora de este tipo de temas. Nos está dando una muy buena recomendación en relación a cómo prepararse para estos casos de incidentes de ciberseguridad. Carla, hemos conversado un poco sobre, tú y yo de manera individual en esta charla, hemos hablado sobre nuestra participación en la Asociación Panameña de Ciberseguridad Panacyber. ¿Qué te motivó a participar en eso? ¿Cómo llegaste a tu interés a participar en Panacyber? Lo primero es que ya nosotros teníamos esta práctica, esta área de práctica y veníamos atendiendo a los clientes en estos temas. A Morgan y Morgan se le invita a ser uno de los miembros fundadores de la organización y por supuesto nos quisimos involucrar porque al igual que todos los que son miembros de esta organización consideramos que es muy valioso el educar a las personas sobre la importancia del tema, el entender que ya no se trata solamente de la persona de tecnología, tiene que saber o tiene que ser el que lo maneje, que tiene que haber un lenguaje que pueda hablar desde la organización más alta, es decir, a nivel junta directiva, a nivel presidencial de las empresas, para poder atender estos temas correctamente y darle la importancia que se merece y eh, poder, poder conversarlos, porque no porque son temas a veces muy técnicos, ¿no? Yo creo que por eso a veces se vuelve difícil o las personas tienden a pasarlo o creer que solamente el que maneja la parte técnica tiene que Mándale conocerlo, eso a manejarlo. Sebastián para que se encargue y después nosotros. Exactamente. No, 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 no. Es un tema de negocio, no es solamente de los técnicos. Entonces yo creo que Panacyber está tratando de ser esa semilla en el país que ponga esa conversación a nivel empresarial, pero también desde la perspectiva también de la comunicación entre el sector privado y el sector público. Creo que es una asociación que viene a educar en estos temas, pero también a ser a lo mejor una voz para poder buscar mejores políticas, para también poder buscar que estos temas sean mejor tratados y ser una herramienta incluso para empresas más pequeñas que no necesariamente conocen a quién, a dónde, qué tengo que hacer, puedan tener un sistema de apoyo, no unas guías de cómo manejarse. Así es, así es, así es. Bueno, Carla, creo que ha sido una excelente conversación. Te agradezco muchísimo la oportunidad que le has dado a nuestro público de escuchar tu conocimiento sobre cómo atender un tema tan importante como los incidentes de ciberseguridad desde el punto de vista legal.
Me gustaría que te doy la oportunidad para que te despidas de nuestro público y nos digas si alguno de los que nos escuchan está interesado en apoyarse en tu equipo, en Morgan y Morgan, para esto, ¿cómo te puede contactar? Lo primero, agradecerte, Sebastián, por el espacio. Siempre es un gusto. Agradecer a todos los que nos estén escuchando y por supuesto que quedamos a la orden para lo que necesiten, sea vía email, la página web de Morgan, nos pueden contactar con muchísimo gusto para apoyar. Incluso, y lo que yo siempre digo, a veces intimida un poco acercarse a abogados, pero, pero una primera llamada, una primera conversación, nosotros con gusto la tenemos y conversar sobre los temas que pueden estarle preocupando para a partir de ahí entonces hablar ya de una asesoría más detallada, ¿no? A veces la primera conversación es la más difícil, pero puede solventar muchísimo y dar tranquilidad de que estos temas se pueden manejar, ¿no? Y en un presupuesto que las empresas puedan manejar. Y sobre todo la parte preventiva, que muchas veces solamente reaccionamos cuando ya tenemos el problema. Tratemos de empezar a hacerlo desde la parte preventiva y estar preparados y eso va a mitigar y va a hacer que todo esto fluya mucho mejor si es que algún día somos víctimas de una vulneración. Uno se comienza a preparar para un incidente de ciberseguridad hasta con los contratos. Eso es Sí mismo es. importante tenerlo presente. Te agradezco, Carla, la oportunidad que nos das de escuchar de una persona tan conocedora sobre el tema. Invito a todos los quienes nos escuchan y nos ven que estén pendientes del próximo capítulo de su podcast de tecnología y seguridad empresarial. Saludos y gracias a todos. Hasta luego. En GFS InfoSec apoyamos a organizaciones con altos requerimientos de ciberseguridad. Con nuestras pruebas de penetración, evaluaciones de seguridad y administración segura de Microsoft 365, elevamos tu resiliencia ante los retos tecnológicos actuales. Te invitamos a escribirnos a info@gfsinfosec.com. Hablemos juntos, el servicio a la medida que tendrá el mayor impacto en tu negocio.